¿Quién eres tú? Estás despierta. Soy tu salvador. ¿Por qué te ves? ¿Como un refugiado? Te encontré inconsciente en la carretera, y te di un poco de gachas. ¿Te traje aquí? No. Recuerdo que el hombre que me salvó llevaba una máscara. Una máscara. Debes estar delirando. Estás viendo cosas. Eres la heredera de la familia que... Keu, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Simple. Tu ropa es de seda. Tu collar y aretes son de platino. Tu bolso es de alta gama. Apesta a riqueza y privilegio. ¿Puedes saber todo eso con solo mirarme? Por supuesto, lo más importante. ¿Está esto? Una tarjeta de identificación. ¿Cómo conseguiste mi identificación? Tenía miedo de que te escaparas de la boda. Así que lo tomé. Hice un voto. Quien quiera que me salvara, me casaría con él. La familia que tiene cierta posición en Nancy. Si me caso con esta mujer, puedo obtener información sobre los negocios de Nancy y usar esta oportunidad para capturar al lobo blanco. Sin embargo, déjame decirte. La persona con la que me quiero casar es el legendario dios del río. La familia que es bastante prominente en Nancy. ¿Cómo puedo retractarme de mi palabra y romper el acuerdo? Soy la hija mayor de la familia que... No romperé mis promesas. Aquí. Te digo. Mi familia. Definitivamente te menospreciará. Aunque nos casemos hoy. No hay garantía de que no nos divorciaremos mañana. ¿Quieres divorciarte de mí? Eso dañaría la reputación de la familia que... Tú. He oído que la hija mayor de la familia que es arrogante y dominante, pero heroica y valiente. Viéndote hoy. Los rumores son ciertos. Déjame decirte. La persona con la que quiero casarme es el legendario dios del río. El dios del río no es nada. Yo mismo puedo convertirme en un dios del río. Tú. Nunca estarás a la altura. Señor, los movimientos de Lobo Blanco son sospechosos. ¿Lo perdí? Lobo Blanco es realmente diferente. Sigan buscando. ¿Es el maestro del pabellón? Perdone mi impertinencia, se ha enamorado el maestro del pabellón de... Esa mujer no nos sirve de nada ahora. ¿Qué pasa si ella? ¿Tiene el maestro del pabellón otros planes? No tienes que preocuparte por eso. Baja ahora. Sí. ¡Qué extravagante! Sé que a ustedes, los jóvenes, les gusta casarse rápido. Pero, este hombre, no es digno de nuestra Jiaming. Este otoño, yo le pedí a alguien que preguntara por él. Es solo un chico pobre de los barrios bajos de la ciudad, nen. ¿Qué? Este tipo de persona no es digna de casarse con mi hermana. ¿De dónde salió este paleto? Soy el esposo de Kexin. También soy tu cuñado. ¿Quién te reconoce como mi cuñado? Compruébalo tú mismo. Mi matrimonio con tu hermana está protegido por la ley. Entonces sigo sin reconocerte como mi cuñado. Eso es correcto. Nuestra Kexin es hermosa, tiene muchos pretendientes. ¿Cómo pudo haberte elegido a ti? Dios mío, tú y nuestro Jiaming realmente no son una buena pareja. Es así. ¿Es? ¿Cómo cuñado? No tienes agallas. Mi hermana Kexin le gusta Jin Shan. N.O.A.T.I. Me gusta Jin Shan. Es una pena que estuve inconsciente demasiado tiempo y no vi su rostro con claridad. Si Jin Shan estuviera aquí, ¿cómo podría ser tu turno? Mi cuñado ideal. Debería ser como Jiansen, capaz de ayudar a nuestra familia a consolidar la posición de nuestra familia que en la ciudad de Nan. Entonces Jin Shan es tan impresionante en sus corazones. Tal vez algún día yo también pueda convertirme en Jin Shan. Con tu esfuerzo. Queriendo convertirte en Jin Shan, te tomará al menos unos cientos de años. Exactamente. Un sapo codiciando a un cisne. ¿En qué estás pensando? Madre. Madre, ¿estás aquí? Hijo, te casaste, pero madre no vio a mi nuera. Vine hoy para traerle un regalo a mi nuera. Querida, te casaste con mi hijo. Estoy muy feliz. Esto es un poco de dinero que he ahorrado a lo largo de los años. Tómalo. Ja. La dote en la ciudad de Nan
Al menos 500.000. Sin mencionar que nuestra familia, que es una familia prominente, al menos también 1 millón. Son solo estos pocos billetes. Deshazte del mendigo. Déjame decirte, si quieres casarte con mi hija, la dote es de al menos 5 millones. ¿Estás vendiendo a tu hija? 5 millones. 5 millones. Considéralo un trato preferencial para ti. Si no puedes pagarlo, ni siquiera pienses en llevarte a mi hija con suegros. Realmente no tenemos tanto dinero. Sin dinero, entonces lárgate de aquí. No te preocupes, madre. Realmente lo tengo. Tienes en esta tarjeta solo unos pocos cientos de yuanes, ¿verdad? Unos pocos cientos de yuanes. Yo diría que son 100 yuanes como máximo. 100 yuanes. 100 yuanes es solo la cantidad necesaria para abrir la tarjeta, ¿verdad? Sin dinero y todavía quieres una esposa. Soñando con un sapo comiendo carne de cisne. Exactamente. Un sapo queriendo comer carne de cisne. Ni siquiera estás en la contienda. Mi hermana se va a casar con el hijo de un hombre rico. En ese caso, ya que no me crees, pagaré la comida de hoy. Entonces los invitaré a todos. Aquí está la tarjeta. Tómala y pásala. Bien, lo intentaremos. Camarero, trae la máquina. Señor, hay 10 millones de yuanes en esta tarjeta. 10 millones. Tú no hiciste algo ilegal, ¿verdad? ¿Lo estafaste? Cuando dije que era un estafador. Aunque nuestra familia pide una gran dote. Nosotros, en una de las botellas. No esperaba ver semejante drama, justo después de la fiesta de cumpleaños de la señorita Kexin. Joven maestro Zhao, ha llegado. Por favor, tome asiento. Tía, escuché que alguien está cometiendo fraude aquí. ¿Quién? Qiu Tianyi. Déjame ver. Esta tarjeta es real. Tú, ¿cómo tienes tanto dinero? Si no eres de una familia prestigiosa, no eres digno de casarte con mi hija. Nuestra Kexin es una jovencita. Nuestra familia, que es una de las familias más prominentes de Nancheng. Vagabundos. No son dignos de formar parte de nuestra familia, ¿qué? Impudente. Podemos ser pobres, pero si Kexin se casa con nuestra familia Qiu, se convierte en una de nosotros. ¿Qué quieres decir con parte de tu familia qué? Tu familia Qiu. No seas ridículo. No eres digno. Nuestra familia Qiu solía ocupar altos cargos en la capital. Todos éramos funcionarios. Joven maestro Chou ha llegado. No tengo ahorros, eso es todo. Y que si eres un pez gordo en Kioto, ahora no eres nada. Nuestra familia, de hecho, no tiene poder ahora. Pero al menos, mi hijo no es malo. Te lo digo. Esta es la diferencia entre nosotros. Nuestra Kexin finalmente creció. No podemos simplemente casarla así. Mi cuñado ideal no es alguien como tú. Ya que Kexin y mi hijo están casados, él la tratará bien. ¿Qué es? Bien. Queremos prestigio. Queremos reputación familiar. Escuché que ustedes todavía viven en los barrios bajos de la ciudad sur. Varias veces he planeado desarrollar esa zona, pero siempre hay algunos ocupas tercos que se niegan a irse. No te preocupes. Ahorraré dinero para comprarle una villa a Kexin. Una villa. Tu madre y tu hermano viven en los barrios bajos. Y hablas de comprar una villa. Estás soñando. Ese barrio bajo. Las casas probablemente tengan goteras. Cualquiera con un poco de dinero se habría mudado hace mucho tiempo. Tú menosprecias a la gente. Te menosprecio. ¿Y qué? Hermana, casarse con él tan precipitadamente. Como familia. No podemos ser tan descuidados. Bien. Espera. Un tipo arruinado todavía intenta guardar las apariencias. ¿A quién llamas otra vez? Realmente no lo sé. ¿A qué te aferras todavía? Zhao Xiao, es un honor para ambas familias que nuestra Kexin pueda casarse contigo. Sí. Este matrimonio entre nuestras familias Chao y Ke definitivamente elevará el estatus de nuestras familias. Hola. Gerente Ke. El proyecto Viajes Nanui, que nuestra empresa estaba investigando, ha sido arrebatado. ¿Qué? ¿Por quién? No lo dijeron, solo nos dijeron que nos disculpáramos. Disculparse. Padre, algo terrible ha sucedido. ¿Qué podría ser tan terrible? ¿Es que nuestro proyecto turístico, recientemente desarrollado, está terminado? No es que haya sido adquirido. Imposible. Este proyecto siempre ha sido una inversión independiente de nuestra familia. ¿Cómo podría ser adquirido?
Padre, ¿es malo? ¿La familia Lu ha retirado su inversión? ¿Qué? La corporación Lu ha retirado su inversión. Padre. Puyu Tianyi, ¿qué clase de truco hiciste? ¿Cómo te atreves a tocar las cosas de nuestra familia? ¿Qué? Tú, sinvergüenza. Me gustaría ver. ¿Quién es el sinvergüenza? Tianyi, llego tarde. ¿Esto? ¿Qué está pasando aquí? Este es el CEO del grupo, que adquirió su proyecto. ¿Lu Kuno? Lucan. CEO de la corporación Lu, el magnate de Nen City, que rivaliza con la familia que... Este chico no mentía. Padre. El SR Lu está aquí. ¿Qué, Xinye Lu? ¿Sí o qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te desmayaste en el salón? Podría ser porque yo adquirí tu proyecto. Y te abrumó la ira. ¿Adquirió nuestro proyecto? Por supuesto. El joven maestro Gyu me confió resolver este predicamento. No esperaba ver esta escena. Xinye Lu, su presencia nos honra. Estamos realmente halagados. Su adquisición de este proyecto fue una decisión inteligente. Naturalmente, mi corporación Lu es uno de los principales magnates ciudad de Nen. Incluso en Jiangdu, tenemos una posición destacada. Un mero proyecto. No es nada de lo que enorgullecerse. Sí, la reputación de su corporación Lu la precede. Me pregunto si yo puedo disfrutar de tu gloria reflejada. Tú. Acabo de regresar de estudiar en el extranjero en la Universidad de Grano. Todavía no tengo un trabajo formal. Me pregunto si podría trabajar en su empresa. Tal vez ocupar un puesto. Chao Chao, el hijo mayor del grupo Chao. Naturalmente dotado e inteligente. Un verdadero erudito. El mejor estudiante del programa de Economía y Gestión de la Universidad de Grano. El futuro sucesor del grupo Chao. Me halagas. He estado inmerso en la empresa de mi padre desde la infancia. Estoy bien versado en los negocios. Me pregunto si podría unirme a sus filas. No soy digno de ser llamado maestro. No estoy calificado para ser tu maestro. Si no estás calificado, ¿quién lo está? El joven maestro Q, que está justo a mi lado. Sin embargo, creo que le debes una disculpa. ¿Qué? ¿Lo menosprecias porque es de los barrios bajos? No, absolutamente no. Entonces discúlpate rápido. A menos que menosprecies a mi corporación Lu. Joven maestro Q, eres una persona magnánima. Por favor, perdóname. ¿Qué estás murmurando? Más alto. Lo siento, joven maestro Q. De acuerdo. Olvidémoslo por hoy. Tianyi, déjalo pasar. No hicieron nada malo. Así nada más. Tianyi. Por favor, ten piedad de nosotros. Muestra algo de bondad. Ayúdanos a suplicar al CEO Lu. Devuélvenos nuestro proyecto. Sí. Fuimos nosotros los irrespetuosos. Le pido disculpas. Olvídense de las disculpas. Dentro de 3 días, me casaré con Kexin en mi familia Q. La dote. No les faltará ni un centavo. Si no aparezco en 3 días, no me culpes por adquirir otro de los proyectos de la familia que... Kexin puede ser una buena chica estos 2 días y empacar sus maletas. Mi finca Q no es un lugar al que puedas entrar y salir cuando te plazca. Cansada de estar en casa demasiado tiempo, te sacaré a pasear hoy. ¿Me estás trayendo aquí? ¿Qué significa esto? Te llevaré a conocer a alguien. Alguien que puede salvar a tu familia que... No bromees. No es esta Kexin. La hija mayor del grupo que... Este es tu esposo, Ming. Vaya indigente. ¿Quién eres? Ni siquiera sabes quién soy. Soy la heredera del grupo Wang. Este es mi novio. Wei Jianyu, CEO del grupo Wei. Hola, Q Tianyi. Así que tú eres el Q Tianyi que causó un escándalo en el banquete de cumpleaños de la familia que, viéndote hoy, realmente haces honor a tu reputación. ¡Qué paleto! Kexin. Honestamente, ¿cómo pudiste hacer un acuerdo tan casual? Tu familia que siempre ha valorado la integridad por encima de todo. Ahora te has casado con un indigente. Realmente has deshonrado a tu familia. No es asunto tuyo con quién nos casemos. Viniste a calumniar. Oh. ¿Todavía crees que eres la antigua señorita de la familia que ahora estás casada con este marido indigente? Debería llamarte señora Kuyu. Realmente deberías llamarla S.I.N. Ora Kuyu. Sin embargo, ella sigue siendo la preciosa señorita mayor de la familia que... Tú, indigente, e incluso defiendes sus defectos. En efecto, Kexin está contigo. Es completamente... ¿Qué tal si te doy una casa? Esposa, no es necesario. Ellos actualmente viven en Jiangchen 1. Nunca en nuestras vidas estafaremos la propiedad de alguien más. Falsificar documentos para engañar por tus propias cosas. No lo alardees. Creo que ni siquiera puedes entrar por esta puerta. Hoy. Kuyu Tianyi, deberías saber que este club Orken es un club exclusivo para magnates de alto nivel.
Solo por ti, pobre chico, puedes venir aquí. ¿Tienes las agallas para mostrar tu invitación? Entonces, ¿Qué invitación? No recibimos ninguna. De hecho, no hay ninguno. sin invitación. Entonces, ¿para qué estás aquí? Soy el invitado del presidente, de la Cámara de Comercio de Jiangdu. Solo tú. Eres digno de la invitación del presidente. El presidente de la Cámara de Comercio ha estado de incógnito durante tantos años. ¿Por qué se pondrían en contacto contigo específicamente? No inventes cosas. Seguridad. No dejen entrar a este tipo de persona. Señor, sin invitación. No hay entrada. De acuerdo, Qiu Tianyi. Vámonos. Por favor, llama a tu gerente. Dile que Qiu Tianyi está aquí. Gracias. Gerente, hay un tal señor Qiu, causando problemas aquí. Qiu Tianyi, deja de fingir. Diciendo tantas mentiras, ¿no estás cansado de inventarlas? Sí. Atreverse a usar el nombre del presidente para engañar. Verdaderamente audaz. Usted es el Xinye Qiu, ¿verdad? Este es el Club Orken. En nombre del Club Orken, le doy la bienvenida. ¿Qué? Imposible. Estas son las dos principales bandas de la Cámara de Comercio de Jiangdu, los Wei y los Wang, siempre y cuando puedas conectar con ellos y presentarlos al presidente de la Cámara de Comercio de Jiangdu. Tu familia se salvará. ¿Quieres decir que mientras consigamos su ayuda, nuestra familia ¿qué? Puede volver a su apogeo? Por supuesto. Jaja. No es este del grupo Chao. Chao, joven maestro Chao. Escuché recientemente. Casarse felizmente con una buena esposa. Esta señorita a tu lado es su derecho. Hola, tío Wei. Esta es mi esposa. Keten, la segunda hija del grupo que. ¿Grupo qué? ¿No es ese el que fue adquirido por el grupo Lu? Hace un tiempo, esa familia arruinada de viejo dinero. Entonces el grupo que también viene. Señor Wei, aunque nuestra familia que ha caído en tiempos difíciles, podemos volver a nuestra antigua gloria. Sin embargo, necesitamos su ayuda. Ayuda. Ja. ¿Cómo puedo ayudar? Una familia al borde del colapso. ¿De qué podrían servir? Jaja. Tío Wei. No puedes decir eso. Ahora, con la fusión de nuestras familias Chao y Ke, seguro que tendremos un lugar en el futuro de la ciudad de Nen. Incluso podríamos rivalizar con la familia Lu cuando nos levantemos de nuevo. Si pudiéramos contar con tu ayuda, estaríamos eternamente agradecidos. Como se esperaba de el talentoso y erudito Xinye Chao. Tienes una gran facilidad de palabra. Ja. Tu padre y yo consideraremos este asunto cuidadosamente. Chao Iwo. Eres verdaderamente bendecido de tener un hijo así. Ja. Me halagas. Hermana, ¿qué haces aquí? Qiu Tianyi me sacó a pasear. Qiu Tianyi no te ha hecho nada, ¿de verdad? No, ha sido muy bueno conmigo. Eso es bueno. Qiu Tianyi, ¿qué haces aquí? Este no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Fui invitado por el presidente de la Cámara de Comercio de Jiangdu. No bromees. El presidente de la Cámara de Comercio podría conocer a alguien como tú y invitarte aquí. Qiu Tianyi, engañaste a mi hermana y estafaste el proyecto de nuestra familia ¿qué? ¿Qué intentas hacer viniendo aquí? Algunas personas son simplemente incorregibles. ¿De verdad crees que eres el lobo de Wall Street? Soñando despierto aquí. Pensé que eras de una familia prestigiosa. Resulta que eres un fraude. Según las instrucciones de los estimados presidentes, este individuo debe ser tratado como un invitado VIP gris de 8 estrellas. Invitado VIP. Solo eres un gerente de club. ¿Por qué tantas palabras? Ten cuidado o me aseguraré de que no puedas sobrevivir en este club. Los invitados VIP de 8 estrellas no pueden ser expulsados. Espero que la señorita que lo entienda. Recuerdo que los invitados VIP tienen tarjetas VIP para demostrar su identidad. Me pregunto si Qiu Tianyi, ¿tú tienes una tarjeta VIP? Sí. Una tarjeta VIP de 8 estrellas. Hay 3 en el mundo. Una está con mi padre, otra con el tío Wan. Esta última aún no ha encontrado dueño. ¿De dónde sacas tu confianza? ¡Qué coincidencia! El último resulta estar conmigo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Contigo? Las tarjetas VIP son raras, ¿sabes? Parece que sí. ¿Qué te hace pensar que eres digno de una tarjeta VIP? Qiu Tianyi, deja de inventar cosas. Engañaste a mi hermana y ahora intentas engañar a la Cámara de Comercio de Jiangdu. Afirmas que el presidente te invitó. Si puedes contactar al presidente, demuestra que fuiste invitado por él. Entonces, te creeremos. El presidente ha estado desaparecido durante años. De ninguna manera. Qiu Tianyi, explícales claramente. Deja de mentirte a ti mismo. ¿Suficiente? ¿No has causado ya suficientes problemas? Mentiroso. Me avergüenzo por ti. Todos. Este chico causó un escándalo en el banquete de cumpleaños de la familia que, un gran alboroto, y se está haciendo pasar por un tipo de clase alta, usando el nombre de la familia Lu, para casarse con la señorita que realmente hace honor a tu reputación. Interrumpió las operaciones de la familia que, desde mi punto de vista, escoria como esta, debería ser entregada a la Cámara de Comercio. Chao.
Has olvidado lo que se sentía arrodillarse ante mí. No he olvidado. Como insultaste a mi grupo Chao. Bueno, tu Yu Tianyi. ¿Te atreves a insultar al joven maestro Zhao? Suficientes tonterías. Tienes 3 minutos para disculparte. De lo contrario, enfrentarás las consecuencias. Tú, ¿quieres que te pida disculpas? Sigue soñando. Qiu Tianyi, la Cámara de Comercio de Jiangdu no es algo con lo que podamos jugar. Si los ofendes, no podrás quedarte en Jiangchen, y mucho menos en la capital. No te preocupes, tengo un plan. Qiu Tianyi, ¿quieres el grupo que, verdad? Te lo daré. El grupo que no es mi objetivo. Quiero toda la Cámara de Comercio de Jiangdu. ¿Quieres toda la Cámara de Comercio de Jiangdu? Olvidaste tus medicamentos hoy. La Cámara de Comercio de Jiangdu no es algo que puedas tomar así como así. Vámonos, la Cámara de Comercio de Jiangdu pertenece a las 2 bandas. ¿Cómo puede ser tu turno para decir estas tonterías? Chico, no me importa de dónde seas. Discúlpate con nuestras 2 familias, ahora mismo. Tal vez te deje vivir. Pero si sigues con esta farsa, haciéndote pasar por alguien que no eres, entonces, no nos culpes por castigarte. Causar una escena en el banquete de cumpleaños de la familia que no fue suficiente. ¿Qué más quieres? Incluso la hija de la familia que está casada contigo ahora. ¿Qué más quieres? Quiero que todos ustedes se arrodillen y se disculpen conmigo. Bien, solo espera. Cuando llegue el presidente de la Cámara de Comercio, lo lamentarás. ¿Qué? El presidente viene. Que yo sepa. El presidente ha estado desaparecido durante años. Todos estos años, los asuntos de la Cámara han sido manejados por su asistente. Si hoy pudiéramos ver al presidente, entonces mi familia Wang estaría increíblemente honrada. Queda 1 minuto. Discúlpate ahora. De lo contrario, enfrenta las consecuencias. Qiu Tianyi, no intentes asustarnos. Cuando llegue el presidente, tu cola de zorro no permanecerá oculta. Veamos cómo lo ocultas. Ha llegado el presidente de la Cámara de Comercio de Jiangdu. Lucan, ¿por qué eres tú? No eres el CEO de Lucorp. ¿Cómo puedes ser el presidente de la Cámara? Oh, entiendo. En el banquete de cumpleaños de la familia que la última vez, tú y Qiu Tianyi se confabularon para incriminar a nuestra familia que podría ser que esta vez te pareces a él. ¿Estás suplantando a alguien? 2 hermanos. Son realmente como 2 gotas de agua, viniendo de una familia tan prestigiosa como Lucorp, y sin embargo, asociándote con una rata callejera como esta, mezclándose. Es una desgracia para Jiangdong. Sí, Xin Yelu. Eres joven y prometedor, habiendo alcanzado el puesto de CEO. ¿Cómo puedes rebajarte a asociarte con este tipo de persona? Sí, Xin Yelu. ¿Podría ser que te haya engañado? Xin Yelu. Sí, inmediatamente. Cortas lazos con Qiu Tianyi. Nuestra familia Wei te dará una oportunidad para unirte a nuestra Cámara de Comercio y trabajar con nosotros para construir Jiangdu. Nos beneficia a ambos. ¿Por qué no? No necesito tal arrogancia. La Cámara de Comercio de Jiangdu es un lugar con el que muchos comerciantes sueñan. Sin embargo, ni siquiera te importa. De verdad que ni siquiera te importa. No necesito unirme a la Cámara de Comercio de Jiangdu, porque la Cámara de Comercio de Jiangdu está dirigida por mi Lucorp. Lucan, la jactancia de Qiu Tianyi es una cosa. ¿Pero por qué te pareces tanto a él? No dejes que te corrompa. Sí, Lukun. Eres un hombre respetable, un caballero. No dejes que este villano te influya en lo que eres ahora. La Cámara de Comercio de Jiangdu siempre defiende los principios de no interferencia y cooperación ganar-ganar. Ahora Qiu Tianyi lo ha arruinado. Todos. Creo que deberíamos rápidamente aprender a Qiu Tianyi y entregarlo a la Cámara. ¿Quién se atreve? De verdad que ni siquiera te importa. ¿Quién se atreve a tocarlo hoy? Primero tendrán que pasar por encima de mí, Xin Yelu. ¿Por qué sigues tan engañado? ¿De verdad tenemos que esperar al presidente para que entres en razón? Lukun, ya que estás siendo tan irrazonable, no nos culpes por ser descorteses. ¿Alguien? Deténganlo. CEO de Lu Corporation. ¿Quién se atreve? Soy el CEO de Lu Group. ¿Quién se atreve a tocarme? ¿Por qué no nos atreveríamos? Despejen los obstáculos y devuélvame la paz. Este es un acto justo. Después de que esto termine, las 2 familias me mirarán con nuevos ojos. Incluso podría convertirme en la 5ª familia prestigiosa. ¿Y entonces qué será de tú? Lu Corporation, mi Lu Group se ha establecido durante 100 años, trabajando diligentemente en Jiangchen e incluso en Jingchen, nunca siguiendo a la multitud. Hoy, realmente he presenciado tu verdadera cara. ¿Alguien? Deténganlo ahora. ¿Cómo te atreves? Padre, estás aquí. ¿Qué? Este viejo Lu es el presidente del Grupo Lu. Se rumorea que Grupo Lu ¿ya? Transfirió la presidencia a Lukun. ¿Cómo lograron invitar al viejo? ¿Cómo llegó el viejo Lu aquí?
La leyenda dice que el viejo Lu, sin ayuda de nadie, fue pionero en Jiangdu, construyéndolo paso a paso hasta lo que es hoy. Parece que esta reunión está a punto de ponerse interesante. Padre, no quería molestarte para que vinieras personalmente a resolver esta situación, pero la situación está fuera de control. Tuve que pedir tu ayuda. ¿Quién fue el que acaba de decir que querían arrestar a mi hijo? Viejo Lu. No sabía que vendrías. Estaba atrapado en el momento. Fue ese chico quien me engañó. Sí. Viejo Lu. Fue todo culpa de ese chico. Interrumpió el banquete. Así que lo malinterpretamos. Sin Yelu, por favor, perdónenos. Por favor, perdónenos. Presidente Lu. Fue este estafador quien engañó a su hijo. También se aprovechó de tu hijo para estafar a la familia que... Presidente Lu, hoy se suponía que iba a ser una gran celebración para la Cámara de Comercio, pero este don nadie vino. Interrumpió todo. Por favor, Presidente Lu, encárguese. Y trate con Qiu Tianyi. Presidente Lu, por favor, encárguese de Qiu Tianyi. Cállate. LUPINGFI. Puede ser viejo, pero veo las cosas con claridad. Distingo el bien del mal. Sé exactamente lo que está pasando. Tío Lu, sigue están. Imponente como siempre. Tianyi. Ha pasado tiempo. No esperaba volver a verte. En tales circunstancias. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Su nombre es Qiu Tianyi. Es el hijo adoptivo de mi Lu. ¿Qué? ¿Hijo adoptivo? Eso es imposible. Debe estar suplantando a alguien. Engañándote. ¿Estás dudando de las palabras de mi padre? El estimado director Lu no te engañaría. Incluso si es cierto que Lu Kan es el asistente del presidente de la Cámara de Comercio. Todavía no está confirmado. ¿Cierto? Su familia Lu, suplantando a líderes de la Cámara de Comercio. ¿No es esa la verdad? Lu Kan tiene razón. La Cámara de Comercio de Jiangdu fue establecida por sí sola, por la corporación Lu. No lo creo. A menos que puedas presentar el símbolo de la Cámara de Comercio de Jiangdu, el Wuji Tianjin. Sí, este Wuji Tianjin, de color jet, emite una luz dorada, por la noche. En aquel entonces, durante el caos en la capital, el presidente huyó a Jiangdu y estableció la Cámara de Comercio de Jiangdu, y usé este Wuji Tianjin como símbolo de la Cámara. Todos estos años, este Wuji Tianjin ha estado desaparecido desde que me uní a la Cámara. Nunca lo he visto. Lu Kan afirma ser de la Cámara de Jiangdu, el asistente del presidente. Entonces deberías saber el paradero del Wuji Tianjin. ¿Por qué no lo sacas y nos dejas ver para probar tus palabras? Me autoproclamé. ¿Eso necesita prueba? Director, ¿es usted realmente el presidente? Ahora que lo menciona. Desde que nos unimos a la Cámara, nunca hemos visto el rostro del presidente. Solo oímos su voz. Nunca lo vimos. Al oírle explicarlo así, realmente suena como el presidente. Se dice que el director Lu se retiró hace años. Al igual que el presidente, viviendo en el anonimato. Parece que realmente es el presidente. De acuerdo. Ya que no me creen, les dejaré verlo. Traigan el Tianjin. El Wuji Tianjin, de color jet, emitiendo una luz dorada. Saludamos al presidente de la Cámara. Estábamos ciegos y no reconocimos el tesoro. Por favor, perdónenos, presidente. Lu, vine aquí hoy solo queriendo ver cómo se desarrolla mi Cámara de Comercio de Jiangdu. No esperaba presenciar tal escena hoy. Presidente Lu, ahora conozco mi error. Por favor, perdóneme. No eres el único que debería disculparse. Cierto. J y Eniu, ven aquí rápidamente. Expiando los pecados del presidente. Este humilde servidor no ha reconocido al Monte Tai, ofendiendo al presidente Lu. Imploro el perdón del presidente Lu. Un niño sin enseñar. Es culpa del padre. Alguien liquide la corporación Wei. Activos. Y absórbanlos todos en la corporación Lu. Presidente Lu. Esto no puede ser. Esto está cortando mi línea de sangre. La intención es cortar tu línea de sangre. Dos pandillas han sido totalmente improductivas. La atmósfera de Jiangdu se ha vuelto así por tu culpa. Hace tiempo que escuché que las dos bandas establecieron sus propios negocios y monopolizaron la economía, haciendo que las otras familias sufrieran insoportablemente. Has violado las reglas establecidas de la Cámara de Comercio de Jiangdu. Por lo tanto, he venido hoy para erradicar este mal. Sin embargo, se atrevieron a insultarme con sus palabras y acciones. En efecto, todos ustedes tienen una audacia increíble. Alguien, incaute todos los activos de las dos pandillas y entréguenselos a la Cámara de Comercio. Expúlsenlos de Jiangdu. Presidente, absolutamente no. Si tocas a mis dos familias,
La economía de Jiangdu definitivamente se desestabilizará. Presidente, nuestras dos pandillas han perseverado hasta ahora. Por el bien de las operaciones normales de la Cámara de Comercio, sin cautas nuestros. Los activos de las familias prominentes. No nos estás forzando a un callejón sin salida. He dicho que nuestra Cámara de Comercio de Jiangdu no necesita tal talento. Muy bien. Sí. Puedes obtener el perdón de mi hijo adoptivo. Puedo darte una salida. Una vez que Tianyi llegue. Una vez que llegue Tianyi. Tío, Tianyi está aquí. Ven a sentarte a mi lado. eso no es realmente apropiado. ¿Qué tiene de malo? Te dije que te sentaras. Tianyi, siéntate ahí. Maestro, le guardé un asiento especialmente para usted. ¿Lo he estado esperando? No es eso la verdad. A padre ni siquiera le importa su propia nuera. No le importa en absoluto. Solo le importa a un extraño. ¿Qué tiene de encantador este chico? ¿Por qué le gusta tanto a mi padre? Lucin, ¿no puedes hablar menos? Exactamente. ¿Por qué tienes que ser tan confrontativo desde el principio? Si no te conociera mejor, pensaría que eres parte del equipo de construcción, tan argumentativo. De acuerdo. Ustedes dos hablen menos. Tianyi, ven a sentarte. Hoy es mi cumpleaños número 60. Nadie puede decir nada desagradable. Sí, padre, preparaste mis chuletas de cerdo favoritas. Pequeño bribón. Eres mi bebé precioso. Podría olvidarme de cualquiera menos de ti. Sí. El maestro siempre te favorece, te daría todos los tesoros raros de Jiangdu y pudiera, y aún no estás satisfecho. No soy. Padre es genial en todos los sentidos, excepto por hacerme ir a citas a ciegas. No quiero conocer a esos hombres apestosos. Hombres apestosos, aunque esos hombres sean ricos y poderosos, no me aman, solo están mirando a nuestra corporación Lu, tratando de obtener alguna ventaja. No quiero convertirme en ese tipo de mujer, mi corazón solo pertenece a... ¿Pertenece a quién? Tianyi, escuché que ahora eres el presidente de la corporación Q. Sí. Gracias de nuevo. El cultivo del tío Lu, los activos de las 4 grandes familias, están a mi disposición. Tianyi, tanto tiempo sin verte. Aquí tienes un pequeño detalle para ti. No es nada. ¿Qué? Padre, no le diste todas las propiedades a él, ¿verdad? Lo diste todo a un extraño. ¿Qué forastero? Él salvó la vida de tu hermano. Deberías llamarlo hermano. Es cierto, además, el hermano Kuyu y el hermano mayor son buenos amigos, y, cuando el hermano mayor estaba en problemas, el hermano Kuyu siempre lo ayudó. Eso no significa que debas dárselo todo. Mi esposa y yo estamos planeando tener un hijo. Padre, ¿no lo sabes? ¿Cuánto cuesta criar a un niño? ¿No recibe suficiente de la empresa cada mes? De acuerdo. Dejen de discutir. No es fácil para todos reunirnos. Di menos. Esta es la señorita Chao. Ella mandó a hacer este pastel a medida. Mi nuera es considerada. Por supuesto. Esto es lo que debe hacer una nuera. Sabía que elegí a la nuera correcta. Mamá y padre. Hoy es el 60 cumpleaños de padre. Luxin y yo hemos preparado un gran regalo. Oh, ¿qué regalo? Padre. Esto es de la familia de caligrafía Jiangdu. Te encargué especialmente este papel Xuan. Guárdalo. Padre, hoy es tu 60 cumpleaños. Yo hice que alguien trajera esto especialmente desde la capital. Encontré algo bueno para ti. ¿Qué tesoro? Echa un vistazo. Mira cuidadosamente. Que alguien lo traiga aquí. Esto es de una familia médica milenaria de la capital. Un ginseng milenario. Un ginseng milenario. Esto puede reponer la energía vital y la sangre, y puede prolongar la vida. El regalo del hermano mayor supera totalmente al nuestro. En absoluto. Siempre encuentro a padre con las cosas más preciosas cada año. Bien. Uner, eres considerado. Guárdalo. Tío Lu. Hoy también he preparado un regalo. Oh, Mayordomo. Esto. Le pedí a alguien que te buscara esto en la capital. este tesoro es bueno. Este tesoro tiene bastante historia. Se dice que es un tesoro legendario de la capital. Un tesoro legendario de la capital. Podría ser la perla condensadora de Be. Cuenta la leyenda que la perla condensadora de Beid, enterrada a 1000 millas bajo el lecho marino, reúne la esencia del cielo, la tierra y el hombre. Es un tesoro extremadamente precioso. ¿Cómo pudo haber descubierto este tesoro? No podría ser robado. ¿Qué? En tus ojos, mis cosas son todas robadas, ¿no? No es así. Alguien de tu estatus
Como podría ser digno de poseer un tesoro tan precioso? Solo mi hermano mayor es digno de poseerlo. Eso es un hecho. Hermano mayor, es el pilar de nuestra familia Lu. Él es el futuro jefe de la corporación Lu. Solo que no sé en ese momento si nuestro Luxin siquiera tendrá esta oportunidad. Cuñada, ¿qué quieres decir con eso? Podría ser. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué padre favorece al hermano mayor? No me gusta escuchar eso. ¿Qué quieres decir con qué creo que padre favorece al hermano mayor? No malinterpretes mi significado. Oh, hermanita, ¿cuántas veces te lo he dicho? Concéntrate en tus estudios. No andes por ahí con ese chico apellidado Q. Simplemente no escuchas. Oye, ¿qué estás diciendo? El hermano Kuyu siempre ha sido muy bueno conmigo. ¿Cómo pueden decir eso de él? Todos saben que Kuyu Tianyi es un gran mentiroso. Te aconsejo que te mantengas alejado de él. Exactamente. Este chico que sabe de dónde salió. No. Desapareció por un tiempo. Como reapareció de repente en Ciudad Nen. Este Q Tianyi es realmente Q Tianyi. O un falso Q Tianyi. Ya sea real o falso. No puedo notar la diferencia. Si no fuera por Tianyi en aquel entonces, ustedes dos ya no me tendrían como hermano. Hermano mayor, ¿por qué estás tan ansioso? Dijimos algo malo. Insolente. Padre, no te enojes. No arruines tu salud. En el inframundo, verás a tu hijo adoptivo arruinar la corporación Lu. Tú. Hoy es el cumpleaños del viejo maestro Lu. No pueden todos llevarse bien. También quiero tener una comida tranquila. Pero contigo, un extraño aquí. ¿Cómo puede ser pacífica? ¿De verdad crees que eres parte de la familia Lu? ¿Por qué no? Te llamas Lutian. O incluso Luan Kai. Ja, ja, ja. ¿Cómo puedes llamar hermano Kuyu? No lo estás insultando. No es solo un perro. Un perro que solo sabe cómo vivir de los demás. Un perro faldero lamebotas. Si eres un perro callejero, entonces tu esposa es una gata callejera. Chao Yu. ¿Tú también quieres seguir los pasos de tu hermano? ¿Qué? Entonces, ¿quieres comprar mi grupo Zhao? Bien. Tú mismo lo dijiste. ¿A quién intentas asustar? Oye, cancela todas las empresas del grupo Chao y cámbialas al grupo Q. Padre, es malo. ¿Qué está pasando? Todas las empresas de nuestro grupo han sido tomadas por ese pan Q Tianyi. Imposible. ¿Cómo pudo ser adquirido? Un grupo como ese. Nunca he oído hablar de él. Ese mocoso Q Tianyi. ¿Qué Q Tianyi? Ese mocoso. ¿Desde cuándo es el presidente? Él ya ha adquirido 2 bandas, bajo la familia Lu. ¿Y el grupo qué? Eso es incluso más poderoso que la familia Lu. ¿Qué? ¿Está este chico tratando de poner todo Jiangchen patas arriba? Él está en el banquete de cumpleaños de la familia Lu ahora mismo. ¿Por qué no vamos allí? Prepara el coche. Voy a acabar con ese mocoso. Q Tianyi. Maldito mocoso, estás aquí. Mocoso, ¿te atreves a apoderarte de mi grupo Chao? ¿Estás loco? 2 personas llegaron justo a tiempo. Están aquí para celebrar el cumpleaños del tío Lu. Celebrar mis narices. Estoy aquí para quitarte la vida. Hermano, ¿por qué estás aquí? Xiao Yu. Este mocoso se apoderó de todas las empresas de nuestra familia Chao y las cambió a su nombre. No es un mentiroso. ¿De dónde sacó ese tipo de poder? Chico, ¿qué te hizo nuestra familia Chao? ¿Por qué nos estás arrinconando? ¿Qué me hiciste? Pregúntale a tu preciosa hija. Solo te llamé perro. Tenías que hacer esto. Y eso no es todo. Di algo. La empresa. Dilo todo de una vez. Deja de fingir. Chico, sé de lo que eres capaz. Eres un fraude. Ya que no me cree, Senye Chao. Debes reconocer esto. Mayordomo. Todavía deberías poder leer, ¿verdad? Transferente. LUPINGFI. Esto es imposible. Empresas de 2 grandes familias. Otras empresas. Ahora están bajo su nombre. Esto debe ser falso. ¿Cómo te atreves a falsificar un sello familiar? Los sellos familiares son sellos privados, únicos para cada jefe de familia. No pueden ser replicados. Otro, el hermano Kuyu jamás haría esto. ¿Qué quieres decir con imposible? Este chico incluso encontró la perla de Bei. Un sello no es nada. Si no me cree, mírelo más de cerca. ¿No es un mentiroso? Cada sello familiar está grabado con el símbolo de la familia. El de la familia que es el loto eterno. El de la familia Wei es el clásico de 1000 caracteres. El de la familia Wan es la alabarda del hegemón. Estos sellos familiares. Los documentos son reales. Padre, no puedes estar equivocado, ¿verdad? Solo estás viendo cosas. Esposa, ¿qué ves? Dime rápido. Estos sellos familiares tienen símbolos. Los documentos son reales. Te lo dije. Pero no me creíste. ¿Cómo te atreves a hablarme con tanta rudeza?
Como era de esperar, la familia Chao cría talentos excepcionales. Toda escoria como tú. Debe ser tú. ¿Qué tipo de hechizo les lanzaste? ¿Los obligaste a firmar? No. Sí, estás diciendo que 2 pandillas importantes han sido transferidas a tu nombre. 2 pandillas importantes estaban previamente bajo la corporación Lu. Este documento no tiene el sello de la familia Lu, entonces no es válido. Nuestra familia Lu nunca te daría los activos de las 2 principales bandas. Si te los diéramos, seríamos tontos. Si no me crees, pregúntale al viejo Lu. Padre, dile que es falso. Maestro, por favor, aclare esto. De lo contrario, esto explotará, y será difícil de contener. Los activos de estas 2 bandas fueron transferidos por mí a Tianyi. Padre, prefieres darle los activos a él que a mí. ¿De qué estás hablando? Qué extraño. Tianyi es el hijo adoptivo de la familia Lu. Lu Pengfi. Estás intentando dar la fortuna de la familia Lu a este forastero. No, no es así. La corporación Lu seguirá siendo Kuner. Eso es lo que dices ahora. Pero ¿qué pasará después? Palabras vacías. ¿Qué prueba tienes? Padre, si le das los activos a este extraño, entonces el legado centenario de la familia Lu tendrá que cambiar su nombre a Qiu. Tianyi, ¿qué está pasando? Aunque padre transfirió los activos de las 2 bandas a tu nombre, ¿por qué hay activos de la corporación que? Deberías saber que has llegado a la cima. Eres el número 1 en Jiangdu ahora. No te preocupes, Lucan. Tengo mi propio plan. No te molestaré. Deja de ser críptico. Dínoslo ahora. De lo contrario, no nos culpes por llevarte a la comisaría. La comisaría siempre protege los intereses de las familias prominentes. Defienden la equidad y la justicia. Un pan como tú podría no salir con vida. ¿Es así? Entonces pruébame, a ver si puedo salir vivo de esta. Puyu Tianyi, no te pongas arrogante. Ten cuidado, luego será demasiado tarde para arrepentimientos. Exactamente. No seas tan presumido. Has cometido un delito castigado con prisión. Estás tratando de arruinar tu futuro. Has olvidado a tu madre y hermano. Han estado atrapados en los barrios bajos durante tantos años. Eres un hijo desagradecido. Por ti mismo, harías cualquier cosa. De acuerdo. Padre. Está bien. Todos dejen de hablar. Padre. Padre, Padre. padre. Mayordomo, llame una ambulancia. Hermano. ¿Está bien, padre? Padre ha sido envenenado. Está más allá de la salvación. Sabía que era envenenamiento. La sangre en la comisura de su boca es negra. Es obviamente envenenamiento. Si el Xinye Lu fallece, significa que la familia Lu tendrá un nuevo líder. La corporación Lu elegirá un nuevo presidente. Basado en lo que dijo el Xinye Chou. Tras la muerte de padre, El que más se beneficia es el hermano mayor. ¿Lo envenenó el hermano mayor? Lu Xin, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo podría hacerle daño a padre? No creas que no lo sé. Has estado codiciando el puesto de presidente durante mucho tiempo. Todos estos años. Has estado reuniendo apoyo y fondos. ¿No es todo para allanar el camino para ti? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría ser? Algo para lastimar a padre. De acuerdo, dejen de discutir. Esto es simple. Revisen toda la comida y sabremos la fuente del veneno. Tianyi, ¿de verdad crees que eres capaz de resolver un caso como un policía? Creo que es el asesino, tratando de destruir la evidencia. De todos modos, deja que Tianyi lo intente. Si su método funciona, al menos hemos hecho algo por padre. No tienes que decírmelo. Yo me encargo de esto. Esta cosa, ¿puede realmente determinar esto? Los antiguos reyes evitaban ser envenenados, usando agujas de plata. Las agujas de plata absorben las impurezas. Insértala en la comida. Si no cambia de color, no hay veneno. Esto es solo presumir. Esta aguja de plata, ¿qué puede detectar? La aguja de plata se volvió negra. El pastel está envenenado. El pastel. Bueno, Xiao Yu, te atreviste a envenenar a mi padre. Alguien, agárrenla. No fui yo. Yo no lo envenené. Se detectó veneno en el pastel. ¿Qué más tienes que decir en tu defensa? Esposa, diles que no lo envenenaste. ¿Cómo es esto posible? Este pastel fue ¿Quién? comprado para mí por mi hermano. Fue Chao Chou. Xiao Yu, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Cómo pudo Chou Chou hacer tal cosa? Xiao Yu, ¿has bebido demasiado? ¿Has bebido demasiado? ¿Qué te pasa? Te di un pastel. Hermano, ¿de qué estás hablando? Esto es lo que me diste ayer. Dijiste que sin importar qué, debería comerlo en otoño. ¿Por qué no lo admites? Realmente no te lo di. No me calumnies. Que estoy calumniando. Me estás tomando el pelo. Las cosas que hiciste tú mismo, no las admitirás. Admite que... ¿Sabía que me estabas utilizando? De principio a fin, ninguno de los dos me trató como su propia hija. Xiao Yu, lo que hiciste hoy fue realmente demasiado.
Ahora, necesitas disculparte con la familia Lu. Tal vez te perdonen. Ahórramelo. Tú eres quien debería ser perdonado. ¿Qué quieres decir? Cuando me diste el pastel ayer, pensé que era extraño. ¿Por qué de repente me darías un pastel? Así que, le pedí específicamente a mi secretaria que lo filmara. ¿Qué video? Bien, Chao Chao, los testigos y las pruebas están todos aquí. ¿Todavía quieres mentir? Hermano, solo admítelo. Deja de engañarte a ti mismo. Sigues diciendo que Kuyu Tianyi es un mentiroso, pero tú eres el verdadero mentiroso. ¿Quién te dio las agallas? ¿Para envenenar al director ejecutivo Lu? ¿Te atreves a hacer lo que yo no? Todos estos años no te he controlado. Y te has vuelto cada vez más imprudente. Ja. Solo asume lo que hiciste. Discúlpate con la familia Lu. Y comenzaremos una nueva vida. Soy el gerente general del grupo Chao. El hijo mayor de la familia Chao. ¿Cómo podría disculparme con este tipo de persona? Cállate. Kuyu Tianyi. Eres un afortunado. ¿Por qué no te mató el veneno? Originalmente quería usar esto. Pastel para envenenarte. No esperaba que ese viejo recibiera el golpe por ti. Chao Chao, envenenaste a alguien. Tu crimen es imperdonable. En cuanto a tu destino, tu padre decidirá. Un hijo desnaturalizado. Es responsabilidad del padre. Chao. Por la presente es expulsado de la familia Chao. Tu nombre se elimina del registro familiar. El resto depende del joven maestro Q. Padre, realmente ya no me quieres. No tengo un hijo como tú. Yo me encargo, ya que el señor Chao lo ha dicho. Entonces lo aceptaré con gratitud. Alguien. Aquí. Llévenselo. Excepto por la familia Lu. Todos los demás, por favor, váyanse. Señorita Chao, usted también debería irse. Ese Rekuyu, por favor, quédese. Abogado Lee, ¿se equivoca? ¿Por qué Kuyu Tianyi tiene que quedarse? Abogado Lee, por favor, comience. Lucin es el segundo hijo de la familia Lu, aunque inexperto y sin estudios. Tiene buen corazón. Lucin es el gerente general de Lu Corporation. Espero que pueda estudiar mucho y administrar la empresa. Parece que Lu Pengfei todavía no se ha dado por vencido contigo. Lu Sixwan es la hija de la familia, malcriada y mimada desde la infancia. Sus habilidades son insuficientes para entrar en Lu Corporation. Mi mayor preocupación es cuando se casará Swanner. Espero que su esposo sea un verdadero caballero, virtuoso y talentoso. Le dejo algo de dinero a Swanner. Toma el 20% de mis ahorros como su dote. Padre, ¿por qué me estás instando a casarme? En tu testamento. Lucan es el hijo mayor de la familia. Excelente en carácter y aprendizaje. Ha servido en la corporación durante mucho tiempo. Sus habilidades superan a las de todos los principales accionistas. Pero me siento culpable hacia mi hijo adoptivo. Espero que Kuner no me culpe. Lucan se unirá a la junta directiva de Milu Corporation y servirá como vicepresidente. ¿Qué hermano mayor? Solo vicepresidente. Abogado Lee, lo leíste mal. Dámelo. Kuyu Tianyi es mi hijo adoptivo. Por lo tanto, le lego el puesto de presidente de la corporación Lu a mi hijo adoptivo. Espero que mi hijo adoptivo pueda llevar a la corporación Lu a mayores alturas. ¿Qué? Soy un director. Kuyu Tianyi. Este pastel. Fuiste tú quien me tendió una trampa, ¿no es así? Usaste este asesinato por interpósita persona para tomar el puesto de presidente. Kuner, ¿cuántas veces te he dicho que te alejes de él? Deja de meterte con él. Mira, y no solo lo ayudaste a salir de un apuro, sino que también le diste la casa número 1 de Jiangcheng. ¿Por qué hiciste eso, madre? Dejarás de hablar, Siéntate. ¿Alguien ha comido este pastel? ¿cierto? Ese pastel, nadie lo comió en absoluto. ¿Qué prueba eso? Nadie lo tocó. Eso prueba que padre no fue envenenado por el pastel. ¿Cierto? Sí. Padre fue envenenado al comer el pastel. Entonces, el pastel debería definitivamente tener señales de haber sido comido. ¿Cierto? Ese pastel no tiene ni una sola marca. Esto prueba que padre no comió el pastel en absoluto. ¿Podría el asesino ser alguien más? En esta situación, me temo que la persona que mató al tío no es Chao Chao. Entonces, ¿quién es el asesino? ¿Dónde se administró el veneno? Ya que no fue en la mesa. Entonces debe haber sido en otro lugar. Si tú lo dices. ¿Podría ser? La tira reactiva se volvió negra. El reposabrazos está envenenado. Los sirvientes limpian todos los muebles. Mayordomo, llama a todos los sirvientes aquí. Enseguida, señor. ¿Quién sería tan malvado como para envenenar el reposabrazos? Una habilidad tan sofisticada. Una persona ordinaria no podría hacerlo.
Están todos los sirvientes y el mayordomo aquí. Los sirvientes de cada área. Están todos presentes. Pero falta uno del comedor. Falta una persona. Entonces ve a buscarla rápidamente. Joven maestro, pregunte por ahí. Y nadie se dio cuenta. Como es nuevo, nadie le prestó atención. Revisa rápidamente las grabaciones de vigilancia. Iré ahora. Sí. Esto acaba de suceder. Dense prisa y revisen la vigilancia. Averigüen quién es. ¿Quién haría tal cosa? Padre vivió una vida frugal y ahorrativa, valorando la virtud, sin hacer nunca enemigos. ¿Quién sería tan malvado como para quererlo muerto? Alguien que pudiera entrar en la casa de Lu sin ser detectado y envenenarlo. Solo podría ser él. Esa persona. Sí. Solo él. ¿Quién? ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿Quién es él? Kuner. ¿De quién está hablando Kuyu Tianyi? Mamá, esto no tiene nada que ver contigo. Kyu Tianyi y yo lo discutiremos. Señora Lu, sé que no está satisfecha con el resultado de hoy, pero tenga la seguridad de que, después de que haya tratado con este asunto, le devolveré el puesto de presidente a Lucan y darte una explicación satisfactoria. Tianyi, no hay necesidad de esto. Dije que es mío. Nadie puede quitármelo. Si no es mío, no lo quiero ni aunque me lo des. No te preocupes. Nosotros, hermanos, tenemos tan buena relación. No robaré tus cosas. Bien. Para celebrar tu nombramiento hoy, te he traído una botella de vino centenario. Lucan, ¿de qué te estás burlando otra vez? No estaba siendo sarcástico. Esto es solo un hecho. Residente Kuyu. De acuerdo. El asunto que me pediste que investigara. ¿Cómo va? ¿No me preguntaste la última vez que investigara los movimientos del lobo blanco en los últimos años? Cierto. No he encontrado nada. Aunque no he podido rastrear el paradero del lobo blanco estos últimos años, descubrí dónde vivió de niño, su lugar de residencia. Este lugar tiene cierta conexión contigo. Conectado a mí. ¿Podría ser Kioto? Sí. Esta es la información de identificación del lobo blanco, nacido en Kioto. Pero no sé por qué. Su familia no dejó casi ningún rastro en Kioto. Esta pista es muy útil. Nacido en Kioto, basándome en mis investigaciones sobre él a lo largo de los años. Lobo Blanco prefiere operar de noche. Ese año fuiste cazado por él, y luego cambiaste tu identidad en varios lugares. Otros lugares para continuar sus crímenes. ¿Cuál es exactamente su propósito? Sospecho que quiere usurpar tu identidad. ¿Qué? ¿Cómo pudo reemplazar a alguien? Mira sus motivos. Sus motivos estos últimos años. En Mingchen, reemplazó al director ejecutivo de la corporación Ming. En Aichen, reemplazó al joven maestro del grupo Ayao. ¿Cómo lo hizo? Creo que debe ser algún tipo de técnica de disfraz. Después de usar a la gente, los mata para silenciarlos. Su propósito es muy claro. Engordar al cerdo antes de la matanza. Engordar al cerdo antes de la matanza. ¿Qué significa eso? Significa causar luchas internas dentro de las principales familias y luego reunir la riqueza en las manos de una sola persona. Finalmente mata a esa persona. En estos días, ¿quién le daría dinero a un extraño? Supongo que está tratando de hacer amigos primero. Y luego, bajo el pretexto de la cooperación, apoderarse de sus activos. Al final cosecha los beneficios. ¿Qué? La mantis acecha la cigarra sin darse cuenta del oropéndola detrás, así que ayer nosotros casi nos convertimos en sus almejas y agachadizas, ¿eh? Sí, no esperaba que la última vez fuera la primera vez que intentó atacarnos. Después de que su trampa falló, en realidad regresó para un segundo intento. Parece que está decidido a hacernos desaparecer. ¿Por qué? No tenemos ninguna conexión con él. ¿Por qué nos haría esto? De las pistas que has reunido hasta ahora, lo que puedo decir es que está apuntando a los jefes de las principales familias. Oh, ya veo. Parece que este lobo blanco tiene bastante ambición. Las pistas que me acabas de dar me hicieron pensar en algo. ¿Qué pasa? Tu padre podría haber sido asesinado por Lobo Blanco. ¿Qué? Mira esta marca. ¿Te resulta familiar? El ojo del lobo malvado. Sí, el ojo del lobo malvado. ¿Cómo se atreve a matar a mi padre? Después de todos estos años, finalmente atrapé un vistazo de él. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Planeo. Pero es arriesgado. Con alguien tan astuto como él. Tienes que tener cuidado. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. De acuerdo, haré los arreglos. Por favor, ten cuidado. No podemos dejar que el lobo blanco escape esta vez. Buenos días a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la salida a bolsa del Grupo Q. Estoy encantado de contar con todo vuestro apoyo. Mi éxito de hoy es inseparable de todos los presentes. Presidente Q, eres un embaucador. Tu éxito hoy es inseparable de mi Grupo Wei. Mi Grupo Wei, incriminado por ti, se vio obligado a entregar sus activos. Vaciaste las cuentas y robaste a mi Grupo Wei. Tienes el descaro de hablar de éxito aquí.
No solo incriminaste al grupo Wei, sino que también incriminaste a mi familia Wang, diciendo que mi hija te insultó. Eso es completamente ridículo. Todo esto es tu conspiración. Tu objetivo es hacernos a todos obedecerte, para que puedas empezar tu propio imperio. Qiu Tianyi, admito mi mala crianza, pero incriminaste a nuestras dos familias. Eso es innegable, ¿verdad? Qiu Tianyi, te di el grupo Chao, pero asesinaste a mi hijo y te apoderaste de los activos de mi familia Chao. Eres una bestia. Parece que el ambiente aquí es bastante animado. Supongo que todos están aquí para felicitarme. ¡Qué coincidencia! Hoy es mi cumpleaños. Incluso encargué especialmente un pastel para celebrarlo con todos. Mi momento de gloria. Tienes la audacia de celebrar tu cumpleaños. Eres realmente despreciable. Todos están aquí para ajustar cuentas contigo. Presidente Qiu, ¿la audiencia está esperando? Cortemos primero el pastel. Espera un minuto. No toques ese pastel. Las cosas no son lo que parecen. Por favor, todos escúchenme. Chao Chao no fue asesinado por Qiu Tianyi, porque él estaba conmigo esa noche. Como su esposa. Por supuesto que puedes defenderlo, pero él robó tu grupo, ¿qué? Y todavía lo defiendes. ¿Qué ganas con esto? Señorita, ¿qué? Podrías estar embrujada por él. ¿Influenciada por él? Lo admito. Él tomó el grupo ¿qué? Pero acepté transferirle las acciones. ¿Qué? ¿Transferiste las acciones a Qiu Tianyi? Sí, padre. Hoy traje el contrato. Puedes echar un vistazo. En blanco y negro. Firmado y sellado. Con mi propia letra. Dijiste que estabas con él. ¿Qué prueba tienes? Por supuesto. Esta es la grabación de vigilancia de la oficina. Cuando llegué a la oficina, Qiu Tianyi ya estaba dentro. Discutimos dentro. Durante 2 horas. Entre ellos, durante este tiempo, Chao Chao fue cegado en prisión. Creo. Qiu Tianyi no estaba haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Si tú lo dices. ¿Y si él envió a sus hombres a hacerlo? Buena pregunta. Específicamente traje la escritura de Chao Chao, de la prisión. Específicamente solicité un análisis de escritura. Entre ellos, la persona que me mató es... Estas palabras son su propia letra. Pero las palabras Qiu Tianyi no son su letra. ¿Quieres decir que alguien alteró la información de la muerte de mi hijo? Entonces, ¿quién es Lobo Blanco, el que mató a Lu Pengfi? ¿Quién es él? Esa persona es Lobo Blanco. No es el asistente de Qiu Tianyi. ¿Cómo pudo ser Lobo Blanco? Sí. El asistente de Qiu Tianyi. Se llama Viking, ¿verdad? ¿Cómo pudo ser Lobo Blanco? ¿Cómo pudo una persona lograr tantas cosas? Buena pregunta. En aquel entonces, Lobo Blanco dejó muchos rastros mientras cometía crímenes fuera. Seguí el rastro y encontré un secreto inconfesable. ¿Qué secreto? Deja que Lucan explique esto. De acuerdo. Comencemos con lo que todos saben. La muerte de mi padre en el banquete de cumpleaños. Viking, también conocido como Lobo Blanco, encontró a Chao Chao unos días antes del banquete, explotando el odio de Chao Chao por Tianyi. Lo instigó a ayudar a llevar a cabo el plan para envenenar a Tianyi. Después de que Chao Chao aceptó, llamó a su hermana menor Chao Yu. Después de darle el pastel a Chao Yu, esperó noticias de la muerte de Tianyi. La desprevenida Chao Yu, después de recibir el pastel, lo entregó con éxito a la mesa. Pero inesperadamente, Chao Yu enfureció a Tianyi ese día, lo que llevó a Tianyi a adquirir el grupo Chao. ¿Qué? ¿Quieres adquirir mi grupo Zhao? Bien. Tú mismo lo dijiste. Sentado cómodamente en casa, Chao Chao esperando buenas noticias. No esperaba que su propia empresa fuera adquirida. Entonces él y su padre corrieron a mi casa. Inesperadamente, mi padre murió repentinamente durante su discusión. Afortunadamente Tianyi estaba allí y me ayudó a descubrir que el pastel estaba envenenado, pero mi padre no murió por el pastel, sino que el veneno estaba en el reposabrazos de la silla. La tira reactiva se volvió negra. El reposabrazos estaba envenenado. Y ese día, una nueva criada llegó a la casa. Y ella era Lobo Blanco disfrazada. ¿Quieres decir que mi hijo solo fue un chivo expiatorio? Eso es correcto. Después de nuestra investigación, el pastel de esa noche no se comió. Solo la silla estaba envenenada. Es decir, que Lu Pengfi murió a manos de Viking. Cierto. Pero Chao Chao nunca esperó. ¿Cómo podría Viking ayudarlo? Su propósito es simple. Matar con un cuchillo prestado. Sacar provecho. ¿Qué plan tan profundo? Pero nunca subestimes a esta persona que tienes delante. Lo que hace es mucho más impresionante de lo que puedas imaginar. Impresionante. Nunca pensé que el verdadero conspirador fueras tú.
Usaste a mi hijo como peón. Y lo mataste cuando terminaste con él. Nuestra familia Chao ni siquiera sabe quién eres. ¿Por qué nos harías esto? Director Chao, esa es una buena pregunta. Viking y la familia Chao no tienen ninguna conexión. ¿Por qué haría ella esto? Esa es una pregunta sencilla. El objetivo de Lobo Blanco es atacar a los magnates ricos y provocar luchas internas entre las familias prominentes, iniciar una guerra civil, luego matar al vencedor y apoderarse de sus bienes. Y la familia Chao es solo una pequeña parte de su plan. Usar a la familia Lu para tragarse a la familia Chao y luego apoderarse de la familia Lu. Ese es su objetivo. Pero su objetivo final es matar a Qiu Tianyi. ¿De qué le sirve eso? Por supuesto que le hace bien, porque Lobo Blanco disfruta de este tipo de intrigas y estrategias. La emoción de matar y robar. ¿Solo por la emoción? ¿Cómo puede esa persona ser tan retorcida? Lo sé, ¿verdad? Solo para experimentar. La emoción de manipular el poder. Y luego matar. Es realmente insondable. Ha hecho un montón de cosas insondables. Muchas más. Lo que suceda después le concierne a la señorita que... Directora, que, por favor, mantenga la calma. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Hay una razón para esto. Un día estaba siendo perseguido por Lobo Blanco. Quería secuestrarme. Y exigí rescate. Si no fuera por Qiu Tianyi, estaría muerto. Hermana, ¿estás loca? ¿Por qué estás hablando por esta persona? ¿Cómo te maltrató? ¿Has olvidado? Keyon. Qiu Tianyi no. Me maltrató de ninguna manera, pero ha sido muy bueno conmigo. Si ese es realmente el caso, entonces, ¿por qué Lobo Blanco secuestró a Kexin? Fue solo por el rescate. Soy yo también. Uno de los objetivos de Lobo Blanco. Exactamente. El valor de mercado del grupo que, aunque no es rival para las familias Chao y Lu, en Nancy, sigue siendo insuperable. De acuerdo. Así que yo también fui parte del plan de Lobo Blanco. Jajaja. ¿De qué te ríes? Me río de tu estupidez. ¿Descubrirme ahora? Es un poco tarde, ¿no? Llevar al verdadero culpable ante la justicia. No es demasiado tarde. Baiki. No. Debería llamarte Lobo Blanco. Escondiéndote a mi lado durante tanto tiempo, finalmente no pudiste contenerlo más. Sí. Mi plan de venganza estaba tan cerca de completarse. Estaba tan cerca de convertirme en el jefe de Jianglu. Pero es por tu culpa. Qiu Tianyi. ¿Qué te interpusiste en mi camino? ¿Cómo te estoy estorbando? Eres despiadado. Despreciable. Incriminando a la familia que... Asesinando a Chao Chao. Y incriminando a toda la élite de Jiangdu. Me gustaría preguntarte... ¿Cómo te estamos estorbando? Ustedes, las élites. Tan santurrones. Pensando que con unas pocas monedas miserables pueden hacer lo que quieran. Han arruinado las vidas de la gente común. Dejándolos sin nada. No merecen ser llamados humanos. Dices que somos élites. Baiki, déjame aclarar esto. Solo soy un chico que creció en los barrios bajos. Todo lo que tengo ahora, lo he ganado con mi propio trabajo duro. Todo esto es gracias a mis propios esfuerzos. Hoy... Lobo Blanco. No tienes dónde huir. ¿Todavía quieres seguir delinquiendo? Cállate. Lukunu, te perdoné la vida entonces. No para que me grites aquí. Hace 10 años. Fue tu propia incompetencia. No servías para nada más que para causar problemas. Si no eres lo suficientemente capaz, entonces practica más. Cállate. Dejaré que te entierren con Qiu Tianyi ahora mismo. Detente. Mami, ¿cómo llegaste aquí? Tianyi. Hazte a un lado. Mamá se encargará de esto. Oh. ¿No es esta la viuda de la familia Qiu? ¿Qué? Salió de los barrios bajos para tomar un poco de aire fresco. Dai QNG. Deja de ser insolente. ¿Quieres seguir los pasos de tu padre? El viejo camino de mi padre. ¿Por qué no lo piensas? Iremos más tarde. ¿Qué hay del camino del río Qiyuyewen? Dai QNG. Fue tu familia Bai en aquel entonces. Primero pusiste en peligro la capital, mi pabellón Jiangsen, para proteger la paz del mundo. Advirtió repetidamente a tu padre. Tu padre insistió en no escuchar. Insistió en hacerlo. Mi pabellón Jiangsen. Solo pudo llevar a tu padre ante la justicia. Pabellón Jinchen. ¿No es esa la institución más autorizada en las leyendas de la capital? No es de extrañar que este chico sea experto en todo. Resulta que lo heredó. El manto de su padre. ¿Qué es tu pabellón Jiangsen? Una mierda. Si no fuera por ti en aquel entonces, inculpando a mi padre, haciendo que mi padre cargara con la culpa de las familias Lui. ¿Familia qué? Nuestra familia Bai no habría sido exterminada. Cállate. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Es solo qué? ¿Cómo te incriminó nuestra familia qué? No te dijo tu padre. Díselo a todos. Lo que hicieron. Esas cosas turbias. Cállate. No te permitiré hablar así de mi padre. De acuerdo. Keyunting. Ya que las cosas han llegado a este punto, ¿puedes decir la verdad?
Señora Q, ¿debe decirlo? Dila. Los niños ya han crecido. Deberían enfrentarse a la realidad. En aquel entonces, la familia Lu. Familia Bai. Familia que... eran amigos jurados. Esto debe ser evidencia falsificada. ¿Quieres engañarme? Hijos míos. Cuando vean esta carta, Cuando vean esta carta, padre debería estar muy lejos. Padre estuvo confundido por un momento. Para tener contacto con el culto del veneno de hueso. Inesperadamente, perdí ante mi voluntad. Te confié a 2 tíos. Definitivamente, serán buenos contigo. No culpes a padre. Padre solo va a expiar. Niños, pase lo que pase. Padre espera que crezcáis sanos. Imposible, le estás mintiendo. Esto no puede ser. Escrito por mi padre. si no me creen, miren el sello familiar ustedes mismos. El sello familiar no puede estar equivocado, ¿verdad? Porcelana King Bai era el tesoro más preciado de tu padre. Lo consideraba el escudo de la familia. Sirve como recordatorio para las generaciones futuras, para vivir con integridad, para gobernar con justicia. Daiku ING. Integridad. Deberían creer ahora. Esta carta es el último testamento de tu padre. En aquel entonces, mi hermano y yo estábamos en el orfanato. Al principio pensamos que encontraríamos un buen hogar. Inesperadamente, ese director era un demonio. Hermano, ¿por qué estás aquí? ¿Conseguiste tu piruleta? Hermana, date prisa y haz las maletas. Nos vamos de este lugar. ¿Dónde? Fuimos. En aquel entonces, mi hermano y yo escapamos del orfanato hasta la ciudad de Nan, buscando comida y bebida. Cuando nos quedamos sin dinero, recogíamos chatarra para vender. Pero al final, mi cuerpo me falló. Estaba constantemente enfermo. Mi hermano se vio obligado a unirse a la secta del veneno de hueso, fabricando y vendiendo veneno de hueso. Inesperadamente, terminó contrayendo médula ósea y me dejó. Así que me transformé en un lobo blanco, heredando la voluntad de mi hermano, para vengar a mi hermano y a mi padre. Y entonces, ¿cómo sobreviviste después? Aparte de él en este mundo, nadie podía entenderme. Iba a su casa todos los días y me agachaba junto a la puerta. Me vio y cada vez me daba unas cuantas botellas de plástico, esas cosas turbias. Solía ser la hija predilecta de mi familia. Pero, ¿cómo me convertí en lo que soy ahora? Y luego, ¿cómo sobreviviste después? Xiao Liu dejó una bolsa de botellas de plástico para mí en el ariete. Me dio una bolsa de botellas de plástico. Pensé que probablemente no era digna de ellas. El Xiao Liu que acabas de mencionar, soy yo en realidad. ¿Qué? En aquel entonces, nuestra familia Lu se acababa de mudar a Ciudad Nen. Conocí a una niña pequeña, recogiendo basura. El Xiao Liu que acabas de mencionar es mi nombre de la infancia. Imposible. Xiao Liu es una persona muy amable. No puede ser alguien como tú. Después de que me mudé, me preguntaba qué te pasaría. ¿Ya no habría más obras que recoger? Cuando crecí, comencé a buscarte. Pero no había pistas. Pensé que debías haberte ido de Ciudad Nen. Así que dejé de buscar. Imposible. Debes estar confabulando para engañarme. ¿Cómo puedes probarlo? Es Xiao Liu. Después de mudarme, te dejé una bolsa en la hierba. Botellas de plástico. En una de las botellas está llena de estrellas de papel y una tarjeta. Dice: si la vida no brilla, entonces doble estrellas de papel. Llena una botella y puedes pedir un deseo. Esta botella la llené yo. Pidiendo un deseo. Te lo dejo a ti. Xiao Liu, realmente eres pequeña. Lo sabía. Incluso tú piensas que soy sucia. Ustedes, o gente caritativa, creen que tienen un poco de dinero, un poco de poder, y pueden hacer lo que quieran, controlar la vida y la muerte de los demás. ¿Qué se siente ahora que tu vida y tu muerte están en mis manos? No se siente bien, ¿verdad? Baiki. Entrégate. Hijo, ¿siempre tuviste un hogar? Es solo que has olvidado dónde está. Fue mi culpa entonces, Viking. No salvé a tu padre. Te pido disculpas. Viking, te pido disculpas en nombre de mi padre. Nuestra familia Lu te da la bienvenida para que nos visites de nuevo. Alguien. Llévensela. Señorita, por aquí, por favor. Todos. Ahora que Lobo Blanco ha sido detenido,
No tengo la cara para seguir aferrándome a la propiedad de todos. Anuncio que todos los activos de las filiales del Grupo Q serán devueltos en su totalidad. Cada familia puede restablecerse. Bien. Bien. Kexi. ¿Qué pasa? Sé que no quieres casarte conmigo. Las cosas que te obligué a hacer antes, esas cosas. Te pido perdón. Y luego. Si quieres el divorcio, entonces consíguelo. Después de todo, entre nosotros, no hay ningún sentimiento. Sin sentimientos. Si no hay sentimientos. ¿Por qué me protegiste cuando otros me insultaron? ¿Por qué me salvaste? ¿No era eso simplemente defender lo que es correcto? De acuerdo, Kyutyanyi. Entiendo. ¿Qué quieres decir? Nada. Entonces iré a buscar el certificado de matrimonio. ¿Para qué sacar el certificado de matrimonio? No nos vamos a divorciar. Hermano. Soy la hija mayor de la familia que... Las promesas hechas no se rompen. Como era de esperar. La hija mayor de la familia que es diferente. Dije que... La persona con la que me case debe ser el señor Jin Shen. Entonces, señor Jin Shen, ¿qué vamos a hacer ahora? Por supuesto que vamos a elegir un vestido de novia.